Bueno, pues cuando quieras, Juan. Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque seguimos yendo y llegando a muchos lugares de este maravilloso mundo, de esta maravillosa tierra. Y ya estamos en directo en Facebook, ya estamos en directo en Zoom. Ya podéis compartir todas aquellas personas que lo deseáis, pero podéis llegar a muchísimas más personas, muchísima más gente. Y hoy vamos a hablar de un tema, pues yo creo que maravilloso, que de alguna forma todos nos lo hemos trabajado o nos lo seguiremos trabajando durante mucho tiempo en la vida, ¿no? Lo que es el desapego y la dependencia, ¿no? Emocional principalmente. Pero hoy también, bueno, mañana se celebra un día muy especial y tenemos a Diego Stancampiano, que nos va a hablar sobre el tema de la gratitud, ¿no? Y el por qué, o aprovechando la energía que se mueve en ese día especial que va a ser mañana, ¿no, Diego? Sí, bueno, yo antes que todo quiero agradecerte a ti, a Juan Latorre, a Antonio, y fundamentalmente a Teresa, a Tomás y a Quique por haberme prestado estos minutitos de un tiempo que es de ustedes. Sí, pues. Mi nombre es Diego Stancampiano, yo vivo en Granada, en España, soy odontólogo, soy dentista, ¿sí? Pero desde hace mucho tiempo, desde que estaba estudiando en la facultad, hace 25 años, que empecé a estudiar metafísica y empecé a estudiar neurociencia, no se llamaba neurociencia. Me apasiona la psicología y me apasiona el cerebro. Entonces, mañana, como bien dijo Juan, si les parece yo voy a compartir la pantalla, se celebra un día muy especial que es el Día Mundial de Acción de Gracias, y a través de todos los grupos de la Metafísica Mundial se van a hacer actividades durante 24 horas, y mi tema es metafísica y neurociencia, que son los efectos de la gratitud en el cerebro, ¿sí? Se está viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Y aquí tienen, por ejemplo, con los horarios de España, todas las actividades que se van a realizar en el mundo entero sobre los diferentes aspectos de la gratitud. Se van a tratar desde muchos puntos de vista, y como yo les dije, mi punto de vista es el cerebro. Y fundamentalmente, para no extenderme, yo tomé esta frase del gran doctor Louis Pasteur, que un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te devuelve a Él. Muchas veces, este programa se llama Espiritualidad Tomando Tierra, y a mí me encanta hacer la tierra. Yo no creo que haya una división entre el espíritu y la materia. Entonces la ciencia tenemos que utilizarla para verdaderamente pisar la tierra y ser más felices. Entonces un poco mi actividad de mañana va a tratar de eso, a través de la metafísica y la neurociencia, estudiar los efectos de la gratitud en el cerebro y con algunas herramientas para poder desarrollarla. Esto va a ser a través del Facebook Metafísica en Granada, a las 11 de la mañana, hora peninsular española, a las 4 horas de México y a las 7 de Argentina. Así que, bueno, era un poquito eso, invitarlos a esa actividad donde vamos a dar herramientas prácticas. Una de esas herramientas prácticas es aprender a desarrollar lo que se llama parte de los diarios terapéuticos, que es el diario de la gratitud. Así que les agradezco vuestro tiempo y espero que tengan un tiempito mañana para conectarse. Sí. Seguro que sí. ¿Pueden conectarse de alguna manera especial? Sí, a través de Facebook Live, a través del Facebook de Metafísica en Granada, va a estar la actividad ahí, se pueden conectar y hacer sus comentarios. ¿Sí? Digo, perdón, ¿hace falta ser amigo de Metafísica Granada o no? ¿O directamente te puedes meter? No, te puedes conectar. Hombre, si te haces amigo ya mejor, pero te puedes conectar directamente. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias a todos. Si me lo permite, gracias Juan, gracias Antonio, Teresa, Tomás, Quique y ahora Carmen también. Perdona, Diego, una última pregunta. Sí. ¿Se puede compartir eso, lo que vais a hacer vosotros mañana? Se puede compartir, sí. Lo puedo compartir. Lo puedes compartir y yo también lo voy a compartir también al vídeo, ¿sí? Vale, pues yo lo daré a compartir en el grupo, en mi muro personal, en Espiritualidad Tomando Tierra, y bueno, y en la historia, en fin, para que más personas lleguemos mejor, ¿no? Muchas gracias a todos. Buenas noches. Diego, gracias. Nos vemos. Adiós. Enhorabuena, Diego. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues seguimos y aunque como antes decíamos vamos a hablar de desapego y dependencia, pero hay personas que os conocen y hay otras personas que no. Así que vamos a hacer una pequeña presentación
de cada uno y ya comenzamos con el programa. Teresa, si te parece bien, podrías empezar tú misma, una pequeña presentación tuya de quién eres, qué haces. De acuerdo, bueno, pues mucho gusto. En principio, muchísimas gracias por haber contado conmigo en este coloquio, en esta reflexión y que sea de gran luz para todos. Como muchos me conocéis y los que no, pues mi nombre es Teresa Muñoz Gómez y mi profesión, no soy persona. Normalmente la gente dice soy tal, no, soy persona. Mi profesión es psicóloga clínica, psicoanalista y especializada en medicina psicosomática. Aparte de eso, el trabajo de mi desarrollo espiritual y desarrollo también psicofísico y emocional me ha llevado a la investigación y la creación de un método de integración psicoenergética método mente-cuerpo y todo el trabajo de lo psíquico está interrelacionado con el desarrollo espiritual, del amor y de las áreas electromagnéticas y psicoenergéticas hacia la evolución interior y exterior. Ahí más o menos es lo que hago. Muy bien, maravilloso. Muchísimas gracias. La verdad es que hace tiempo tuvimos una conversación telefónica y hemos intentado que estés ahí lo antes posible porque sobre todo lo que esta mañana lo comentaba con Antonio, lo que queremos en Espiritualidad Tomando Tierra en la Escuela para Amar es vibración que conecte con la expansión del amor, que es lo que nosotros pretendemos. Así es. Muchísimas gracias, Teresa. Gracias a ti y a vosotros. Si te parece bien, haces una pequeña presentación tuya. ¿A quién de los dos? Tomás. Ah, es que no te he oído el nombre. Tomás solamente eres tú, ¿no? Sí, pero que no he oído el nombre. ¿No se ha oído? Vaya. No, por lo menos en mi... Vale, pues sí, ya está. En mi aparatufo no. Bueno, pues yo soy Tomás José Soto Hernández, soy terapeuta. En un principio empecé con el masaje, la osteopatía y todas estas cosas. Y poco a poco pues fui también como Teresa, me fui desarrollando a nivel más emocional y a nivel sentimental, todas esas serie de emociones que se van quedando bloqueadas a lo largo de nuestra vida. Y pues hemos sacado una metodología para poder liberar esas emociones, esos sentimientos, por mediación de, bueno, pues trabajar con la persona, ver qué es lo que hay, qué es lo que ha vivido, qué es lo que qué proyecto sentido puede tener. Creo que esto Teresa también hace algo. Proyecto sentido, qué pasa con los antepasados que vivieron, y todo eso puede estar condicionando pues nuestro presente. Entonces, pues ahora últimamente me dedico más a eso, a ver todas esas emociones, todos esos bloqueos e intentar pues sacarlos, liberarlos y que cada uno se quite esa carga que vamos llevando encima. Qué bien. Pues muchísimas gracias, Tomás. A ti y a Antonio. Sí. Ya más que hace tiempo que no nos vemos. Eso hay que solucionarlo lo antes posible. Sí. Bueno, Quique, ya es tu turno. Muchas gracias, Juan. De nuevo por aquí, pero tengo que dar lo primero la enhorabuena y las gracias a ti, Juan, y a Antonio por la labor que estáis haciendo. Tenéis aquí ya un programazo, ¿no? A diario, haciendo cosas. Yo creo que la gente no es consciente, primero, de la labor que estáis haciendo y de difusión de muchísima gente y sobre todo trayendo equilibrio a todo el mundo. Así que gracias. Y bueno, por la parte que me toca, me llamo Quique. Como muy bien ha dicho Teresa, muy acertadamente, mi profesión es la naturopatía y soy también otro ser humano con la suerte de estar rodeado de gente maravillosa. Hoy además un par de amigos, una amiga de Teresa y un amigo de Tomás, me han dado unas referencias muy buenas de ellos, que luego lo mismo os cuento, algo maravillosas también. Y, vale. Me siento muy a gusto, muy bien acompañado. Y bueno, respecto a mi trabajo, yo que me formé en naturopatía, que ya sabéis que es una de las muchas escuelas holísticas que hay, yo me he centrado en dos cosas. Una es la inteligencia corporal, que es de lo que estábamos hablando antes de empezar con Antonio, que ayer se vino a una clase, y la inteligencia emocional, que junto al pensamiento crítico, que a mí me interesa muchísimo, cómo sentimos, cómo pensamos y, bueno, de otras
partes, por supuesto, porque somos un todo, precisamente desde ahí, desde el pensamiento holístico y esa capacidad tan maravillosa de esa escuela que se pierden muchos de los que trabajan desde la ciencia, porque yo me considero también del lado científico, pero del lado científico con ética, porque en el mundo de la ciencia ya sabemos que pasa muchas veces, ¿no? Y nada, pues deseando que empecemos con la sesión de hoy, el desapego. Claro que sí. Muchísimas gracias. Teresa, ¿es difícil desapegarse o el desapego se produce como consecuencia de un vacío en nuestro interior? Bueno, la pregunta es de una gran profundidad, o sea que empezamos bien. Sí. Muchas gracias por preguntármelo, ¿eh? Te agradezco la pregunta. Hombre, aquí tonterías pocas. Vamos a empezar haciendo la broma. Pues mire usted, le agradezco la pregunta porque precisamente quería hablar yo de mi libro. No, a ver, mira, efectivamente, yo plantearía que precisamente para que haya un desapego tendrá que haber antes un apego. Entonces, podríamos hablar de por qué el apego. Sí. Entonces, para luego poder ver si es necesario desapegarse o no, porque a lo mejor estamos apegados, o sea que vamos a ver, ¿no? Igual viene bien, ¿no? Claro, igual viene bien y además hay que aprender, cuando se está apegado hay que aprender muchas cosas, por lo tanto nos viene bien, ¿no? Pero bueno, yo sí ahora, un poquito fuera de broma, sí quería plantear que el apego, hablamos mucho del apego y del apego, pero no tenemos en cuenta que tendríamos que respetar. Yo no digo que no lo respetemos, pero a veces se habla del apego de una manera despectiva, ¿no? Con un tono casi como que no se le ama al apego y sería un poco como diciendo, pero ¿dónde va usted? Si gracias al apego está usted desapegado, ¿dónde va usted? O sea, ame al apego en el sentido de que no se quede apegado, pero sí en el sentido de comprender por qué he llegado al apego. Entonces, me gustaría por lo menos hacer un cuestionamiento de que hasta qué punto el apego también es como una defensa o también es heredado. Interesante. Sí, quería abrir por ahí el bacalao, abrir un poco por ahí la cuestión. Muy bien, muy bien. Entre que el apego es heredado, no en el sentido del ADN, pero sí en el sentido de que hay una serie de fichas, hay una serie de creencias, hay una serie de programaciones inconscientes, en donde nosotros nacemos, o los seres humanos crecemos dentro de un clan, en donde inconscientemente y por los mensajes transgeneracionales, el apego se va trasladando de una a otra generación. Hasta tal punto que hasta puede ser una especie de código de entendimiento y hasta de empatía dentro del núcleo familiar, sea patológico o no. Y también luego puede ser una defensa, por lo cual el desapegarse o el deshacer ese apego no nos es tan fácil. Y ya no solamente no estamos hablando del apego a cosas materiales o que también las cosas materiales, no solamente en sí, sino que son una metáfora de algo que se mueve a nivel inconsciente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que apego y carencias van unidos. De tal manera que podemos tener hablando también de si las carencias son mentales, son las carencias heredadas o son carencias afectivas. Va todo unido. Entonces, claro, ante lo que tú me preguntas ¿es fácil el desapego? Pues mira, el desapego puede ser fácil en la medida de que vayas entendiendo cuánto miedo hay a esa individualidad para desapegarte de algo supuestamente heredado o supuestamente copiado o supuestamente que te han transmitido eso transgeneracionalmente y tú tienes que sacarte de ahí, individualizarte, tomar conciencia, estar en un centro y es todo un trabajo psicofísico y por supuesto de un desarrollo espiritual. Es decir, se requiere un salto de alguna manera cuántico, transgeneracional y energético para que el desapego se produzca. No es tan fácil. Bien, pero sí es posible y es maravilloso el poder llegar a ello. Bueno. Todo tiene hay varias herramientas para el trabajo del desapego. Es el trabajo del amor. Entonces yo plantearía como empecemos a amar al apego porque gracias a él podemos aprender a desapegarnos y a ver de qué manera yo estoy repitiendo, por qué no estoy repitiendo,
o qué está programado, qué no está programado. Entonces, en esa línea, la carencia tiene en sí, y la dependencia emocional tiene en sí un sentido de existencia durante un tiempo que, con todo respeto, hemos de aceptarlo para luego pasar a siguientes niveles al que podamos llegar. Muy bien. Tomás, y hablando de esa herencia, en ese programa que tú estabas realizando, ¿cómo lo podemos trabajar? Yo prácticamente lo trabajo como una especie de juegos. Luego porque hay que ver cada caso, ¿no? Cada caso es un mundo y entonces hay que ver qué es lo que hay detrás. También hay veces que ese apego tenemos que ver si nos causa algún tipo de problema, como bien dice Teresa. Entonces, si realmente nos está creando un problema, sea de pareja, sea de dinero, sea de trabajo, sea de, no sé, de adicciones, entonces hay que ver cada persona qué es lo que lleva, porque hay que hablar, hay que rascar, hay que ver, como dice Teresa, ese proyecto sentido, ese transgeneracional, porque a lo mejor vienen por causas que no son ni siquiera de ellos, al no ser de ellos, y ellos hacen unas cosas que dicen, ¿por qué hago yo esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y es por ese transgeneracional que tienen y que si no se dan cuenta o no le enseña o no le muestra a alguien lo que hay detrás, no lo pueden ver. Qué interesante. Quique, cuando nosotros, tal vez una de las soluciones, aunque como nos decía Teresa que hay un apego positivo, pero el tener seguridad en nosotros mismos puede hacer que cada vez tengamos menos dependencia. Acabas de abrir el melón. Sí, claro. Estamos hablando que si una persona confía en sí misma, y como por ejemplo ahora estoy haciendo un trabajo con los alumnos, trabajo a nivel de consulta y también en unos cursos y con alumnos, hoy precisamente estamos trabajando el tema de la autoconfianza dentro de la autoestima, ¿no? O sea, Claro. ¿cuánta confianza ponemos en nuestros hijos? Es una cosa que estábamos trabajando en el grupo para compararlo. Si queremos tener hijos, tanto si los queremos tener como si los tenemos, ¿cuánto confiamos y cuánto les apoyamos y cuánto confiamos sin estar apoyándoles, ¿no? Si eso mismo, como tú dices, Juan, lo hiciésemos con nosotros, no estaríamos hablando ni siquiera la sociedad sería como es, ¿no? Porque al final el conflicto es de educación emocional y estos términos y los orígenes, como estaban comentando, por ejemplo, con ese melón tan necesario que seguro que se va a hablar de él, que es el intergeneracional, ¿no? Al final lo que está ocurriendo es que nos estamos pasando unos a otros unos marrones, para que nos entienda la gente, unos problemas, unos conflictos. Lo que pasa es que yo me voy a ir también, voy a hacer como Teresa, me voy a ir al origen, porque como bien ha dicho, todo esto viene de unas carencias. Y si no entendemos el apego, en realidad yo creo que no vamos a entender cómo al final, pues eso, confiar en nosotros, querernos tal y como somos, que sería la clave. Y entrando de nuevo en el tema de dónde viene, hay que entender que todas las emociones, todo lo que sentimos, mejor dicho incluso, es en el fondo de alguna manera necesario al principio, como un poco estaba contando Teresa, ¿no? ¿Cuándo? ¿En qué etapa? Pues está claro que en la infancia, cuando tenemos incluso las primeras relaciones de cualquier tipo, necesitamos un cierto apego porque nos va en ello la vida y eso hay que entenderlo. Entonces, son adaptativas. El apego en concreto es también, si le llamamos un sentimiento adaptativo, es decir, lo necesitamos. Y según la neurociencia, una cosa muy interesante para que nos dé una pista de luego cómo solucionarlo, es entender, pues por ejemplo, dice, una de las pistas es que te dice que cuando algo te funciona, tú lo repites. Y cuando tú, por ejemplo, una relación con una persona crees que te está funcionando, por ejemplo, con tu madre o con tu padre, tú ese patrón lo vas a repetir. Pero claro, tú todavía no tienes la mente formada y ni siquiera tienes experiencia con la vida. Entonces vas a repetir algo que a lo mejor luego vamos a ver cuando hablemos posiblemente de intergeneracional, los conflictos. Luego también está que el cerebro, cuando ve algo familiar, eso quiere repetirlo y eso es por un tema de economía. Y eso significa que nos acomodamos también. Y finalmente,
Si lo familiar y lo fácil, que es lo que acabo de contar, es una cosa que solemos repetir, el problema más grande viene porque vamos a segregar unas sustancias químicas, por ejemplo, cuando en la infancia vamos a tener una relación, imaginaros que no va a ser equilibrada con mis padres. Imagínate que obviamente la mayoría de los padres quieren nuestro bien para nosotros, pero si lo que están haciendo también por el intergeneracional es tratarnos emocionalmente o físicamente con agresión, en el momento, por ejemplo, que te regala un te quiero o una caricias, lo que ocurre que en ese momento tú coges esa costumbre y te gusta esa caricia y ese momento de te quiero cuando todo lo demás está siendo desequilibrado. Y ese va a ser el patrón que vas a repetir y va a ser uno de los grandes apegos en las relaciones que vas a tener, para que lo entendamos. Y entonces es cuando tendríamos que meternos en las soluciones, por ejemplo, cómo generar una autoestima firme, un quererte tal y como eres. Lo dejo aquí para que sigamos hablando. Sí, Teresa, estamos hablando de ley intergeneracional. ¿Nos puedes explicar un poco para que la gente que nos está escuchando pueda saber de qué estamos hablando? Sí, con mucho gusto. Mira, por lo menos yo desde una visión más como psicoanalista, que Freud fue el primero que introdujo más y explicó muchísimo más lo que sería el mensaje intergeneracional o transgeneracional, en el sentido de que, fíjate, desde el punto de vista de la comunicación, el apego o cualquier mensaje se transmite o de manera implícita o de manera explícita. Es decir, muchas veces decimos o nos vemos en una serie de situaciones en las que no entendemos por qué, pero estamos haciendo algo que no es del todo nuestro, que sentimos que no es del todo nuestro. Y es porque hay un mandato transgeneracional de manera implícita e inconsciente. Algo así como, bueno, muchos padres en la consulta y muchas veces dicen, yo nunca a mi hijo le dije que hiciera esto o hiciera lo otro. Y la pregunta es, ¿y usted lo pensó? Sí. ¿Usted lo pensó porque lo deseaba? Sí. ¿O lo pensó porque lo temía? También. Entonces, o porque lo pensó, pero no se lo he dicho por respeto a no incitarle y que pudiera elegir libremente, no le he dicho nada, o por temor, tengo miedo de que mi hijo sea no sé qué, o mi hija sea no sé cuánto, o pase tal cosa, y va y pasa. ¿Por qué? Porque resulta que esta es la importancia, un poco al hilo de lo que tú también antes decías, Quique, que es muy importante que los padres puedan hacer también un trabajo de confianza en sí mismos, porque si no los miedos, de una manera inconsciente, los transmites. Entonces, muchísimas veces, muchísimas personas, no solamente hay que ir a las consultas, está la calle, está la vida, está la selva, está las playas, está el planeta lleno de personas en las que nos vemos haciendo una serie de cosas que luego tú te reconoces en tu padre, en un abuelo, en tu tía, en tu abuela, etcétera, porque de una manera inconsciente tú has estado conectado y vas haciendo lo que de alguna manera o temían o deseaban que fueras. Y luego a partir de ahí hay muchas personas que lo hacen como suyo, creyendo que eso lo hacen como suyo. Y luego, si así le ha gustado, recobran confianza y así lo hacen. Hay una cosa importante que yo quería transmitir con respecto al mensaje transgeneracional, que por supuesto el mensaje transgeneracional está ahí porque es necesario también, todo es necesario, o sea, nada está mal. Lo que no estamos en términos de mal ni bien, estamos en términos de lo que nos interesa en ese momento, lo que nos ayuda más a evolucionar desde ese amor nuestro y lo que nos ayuda a evolucionar más en el amor y en la luz, o en el centro, que es lo que yo más trabajo, y cómo afectan las distintas áreas electromagnéticas. Es muy importante que el mensaje transgeneracional esté ahí para poder discriminar qué es lo que viene de mis padres, qué es lo que viene de la cadena generacional, qué es lo que viene del clan, y qué es lo nuevo que yo inicio, porque todos tenemos un propósito de vida que no es copiar, tenemos una misión y un propósito de vida que sería como desde la inspiración de los clanes que vengo yo ahí trabajando, que de nuevo puedo yo aportar a la nueva luz y a la nueva vibración
y a la nueva frecuencia del planeta. Entonces, a partir de ahí, fíjate qué nudo gordiano tan importante es el mensaje transgeneracional, más el trabajo de desapegarse y comprender por qué existe. Entonces, desde ahí sería como muy importante para poder de ahí hacer un paso, que ya lo darás luego, en esa segunda parte, bueno, no es que haya una segunda parte, pero bueno, esa otra frase, ¿no? Que este concepto que estamos aquí también en esta noche planteando, lo que sería la dependencia emocional. Claro, ¿por qué hay una dependencia emocional? La dependencia emocional tiene muchas razones, pero una de las más profundas y las más inconscientes es porque existe la fantasía del todo completo. Y la fantasía del todo completo no existe. Existe el todo del ser humano, pero no un todo completo aparte de mí o fuera de mí. Por eso hay que aclarar, porque muchos trabajos que se están haciendo, no solamente en psicoterapia, sino también, con todos mis respetos, ha llegado a mi consulta personas que dicen, yo es que llevo mucho tiempo meditando, pues ellos sabrán lo bien que lo estarán haciendo, ¿no? Pero, o llevo mucho tiempo haciendo tal trabajo espiritual, y a lo mejor es un trabajo egoico disfrazado de espiritualidad, que también sería importante que pudiéramos ver ese apego a ese ego espiritual, que yo ahora me disfrazo de esto y con esto yo creo que yo puedo. Pero sin quererme desviar, ¿por qué están las dependencias afectivas? Pues las dependencias afectivas están porque en vez de hacer un trabajo de mirar hacia adentro para luego poder crear con amor hacia afuera, lo que directamente estamos es creando como una especie de deferencia y de dependencia ante algo externo fuera, porque tú crees que en eso de ahí fuera, sea una persona, sea un viaje, sea un proyecto, sea una fantasía, eso va a ser un todo que me va a dar la completud. Y ahí estamos atrapados en el gran malentendido, en el gran autoengaño, en una desviación por completo de cuál es nuestra misión con amor, y luego cuando uno lo descubre, si no lo descubre con mucho cariño y de la mano de un buen guía, sea un terapeuta, sea un psicoanalista, sea un meditador, no sé, personas que estén con un trabajo, que hayan hecho un trabajo personal bien hecho, se hunden y puede ser intentos de suicidio, umbrales de depresión, etcétera. Bueno, hasta aquí lo dejo para que pueda dar lugar a lo Tomás, ¿de qué manera nos podemos eliminar o soltar esas creencias recibidas que tanto daño nos hacen? Bueno, las creencias primero tendríamos que averiguar cuáles son. Tendríamos que hacer algunos de los test para eso. Yo sí podría dar, digamos, como una especie de tip que se lo doy a bastante gente. Y es una cosa que haces todos los días, que es respirar. O sea, simplemente con la respiración tú puedes estar en un estado emocional de estrés, de ansiedad o de cualquier estado que estás fuera de un poco de ti o incluso de miedo. Y simplemente tú coges una respiración profunda y la sueltas de golpe, y no tendrás que hacerlo una vez, porque depende de cómo tengas esa emoción o ese sentimiento, pues tendrás que hacerlo varias veces. Y irá aminorando siempre irá aminorando. Y llegará un momento en que incluso tú mismo te lo puedas eliminar. Luego, ya te digo, como está hablando mucho Teresa de lo que es todo ese transgeneracional y todas esas cosas, ¿qué es lo que llevas en tu ADN? Sí. Porque hay muchas veces que dices, es que has heredado el gen Pepito o el gen Juanito, pero no creo que se herede un gen, sino sí esa información a nivel emocional y sentimental que sí va en ese ADN. Pero la respiración nos puede ayudar muchísimo, muchísimo. Ya te digo, es cogerlo rápido y soltarlo más rápido todavía. Y centrándote en esa situación que tengas de estrés, de ansiedad o lo que sea. Y te irá bajando hasta que llegue un momento en que lo elimines. Y lo que lo elimines normalmente no vuelve. Sí, Quique. ¿Ibas a decir algo, Quique? No, estaba aquí abriendo el volumen. Vale. Bueno, pues yo sí que te quería preguntar, antes habéis hablado sobre inteligencia emocional. ¿Inteligencia emocional podría ser consciente emocionalmente?
No, la inteligencia emocional es una capacidad que tenemos todos y que todos la utilizamos. Carner, un psicólogo, precisamente fue el que hizo la separación de las diferentes inteligencias. De hecho, la emocional, lo que yo considero la emocional, la separó en dos, la inter y la extrapersonal, que significa que al final, tanto mi relación conmigo mismo como con los demás, tengo que gestionarlo. Pero como inteligencia emocional, que fue este otro compañero, que además es que justo estábamos repasando y estudiando el libro de Goleman. Bueno, no tengo la portada porque lo tengo sin la portada original, pero Goleman, por ejemplo, que fue el que creó en la sociedad, gracias a los estudios que hizo el psicólogo Daniel Goleman, ¿no? Sí. Nos habló y abrió ese melón de que tenemos que desarrollar nuestra emoción, es decir, educarnos emocionalmente para desarrollar más aún nuestra inteligencia emocional. Entonces, la idea de desarrollar la inteligencia emocional junto con las otras capacidades, en concreto yo diría el pensamiento o pensamiento crítico o constructivo, es lo que hace que una persona, por ejemplo, con ayuda algunas veces de un terapeuta, como son nuestros compañeros, o cualquier profesional, o también su propia capacidad leyendo libros y demás, empieza a comprender que realmente algo te está pasando porque tú maduras, te vas haciendo adulto y maduras, reflexiones, que fue lo que me pasó a mí, por ejemplo, en mi adolescencia, por eso me puse a investigar en la inteligencia emocional, y me di cuenta de que no podía ser lo que mis mayores, cuando yo era niño y en la adolescencia, me estaban diciendo que era la vida. Luego nos damos cuenta, como bien se ha hablado del intergeneracional y del autoconocimiento, que ha comentado también Tomás, cuando uno empieza a darse cuenta, oye, ¿y esto de dónde viene, no? En concreto yo diría, para resolver al final el tema del apego, para ir empezando a sentirnos desapegados, es que uno tiene que querer cambiar. Cuando uno descubre que tiene una emoción desequilibrada, la que sea, una que ya te está causando un problema, no está siendo adaptativa, tienes que querer cambiar. Pero ¿qué ocurre? Que esa fuerza, esa voluntad, no siempre te sirve para solucionarlo. De hecho, tenemos una sociedad tan llena de apegos que lo más normal es que estés dudando constantemente de que tu idea sea buena. Entonces lo que te haces es apegarte constantemente porque estás hablando con gente apegada a su vez. Y al final necesitas una guía. La guía, como digo, puede ser de un libro, un profesional o una meditación. Pero finalmente, yo personalmente, con lo que he visto a mi alrededor y mi propia experiencia, es que necesitamos a alguien que te apoye, como decía antes Teresa. Si tú no tienes una persona que te esté diciendo, primero, ese descubrir de dónde viene esto, que es de pronto como una maravilla. De pronto dices, pero ¿cómo puede ser que yo no había caído que mis padres, mi madre, mi padre, mis abuelos, la gente que tengo alrededor, hasta la pareja que he elegido, tengan unos apegos que encajan perfectamente con los míos y de pronto dicen, no, es que algunos incluso son originarios, que no es que los culpemos, esto es muy importante, ellos también han sido los que lo han aprendido a su vez de sus propios ancestros, como estábamos hablando con el intergeneracional. Y al final, cuando sabes de dónde viene, tienes conciencia de cuáles son los orígenes y empiezas a utilizar herramientas de equilibrio. Para mí las herramientas de equilibrio, como bien estaba diciendo José, porque trabajo, Tomás, desde el punto holístico, pueden venir del plano físico, mental, emocional, como estaba diciendo Teresa, el energético, porque al final somos ese todo y en ese todo está interactuando todo a la vez. Y lo que tenemos que entonces poquito a poco es descubrir es que esa química que he tenido durante posiblemente muchos años en sí misma es el principal apego, que era lo que yo quería subrayar hoy. Eso es un detalle que mucha gente no ha caído. Lo voy a explicar. Entendemos, y sobre todo las personas que hayan tenido cerca a una persona adicta a alguna droga o incluso alimentos, etcétera, lo difícil que es desapegarse. Yo relaciono en mi trabajo, como es holístico, los apegos físicos, así de este tipo, con los emocionales, porque no hemos caído que la química del apego es física.
las emociones, como suelo decir, no están flotando por aquí, por mi cabeza, me dan vueltas, están conectadas energéticamente, si queremos verlo de esa manera, con todos los que tenemos alrededor y con nuestros ancestros. Pero al final son una química que me está recorriendo tan intensa como el que es adicto a la morfina, a la heroína o cualquier droga, sea legal o ilegal, ¿no? Y al final no somos conscientes de que uno de los apegos que hay que tener en cuenta en ese proceso de descubrir el origen y tener fuerza para saber que una relación, por ejemplo, me está haciendo daño, no la persona, sino la relación, cómo yo la interpreto. Al final siempre va a haber una parte química, es decir, física, que me va a estar afectando. Y, por ejemplo, ahí el deporte, la meditación, la respiración que estaba diciendo Tomás, te va a ayudar a crear una química interna que, junto con el proceso de comprensión, de conciencia, va a de nuevo hacer un todo, un holístico que se va a enfrentar al apego original, que también es holístico. No sé si me he explicado bien. Muy bien. Antonio, creo que habían alguna pregunta o querías tú preguntar. Bueno, hay varias preguntas, no, pero yo tengo una. Por ejemplo, habéis hablado de Goleman, que, bueno, y también de diferentes inteligencias, ¿no? Me gustaría que me dijerais un poco algo que puede ser importante. ¿La inteligencia es una o hay muchas inteligencias? Es decir, porque yo recuerdo que hace 50 años a mí me hablaron de esto, ¿no? Y yo, además fue una cosa que se me quedó bastante integrado en mí, ¿no? Pero me gustaría, por favor, que dierais esa explicación. Es decir, la inteligencia es una... ¿Yo soy inteligente per se o puedo tener muchas capacidades inteligentes? Eso lo explicaba Gardner, precisamente. Yo suelo dar, precisamente, charlas de inteligencias múltiples, que es una teoría, Antonio. Tú tienes que entender que los humanos, todo lo que hemos aprendido, el Qigong que te enseñé el otro día, que practicamos, el psicoanálisis, lo que queráis, que lo ha creado un ser humano. Los seres humanos lo que hacemos es convenciones, es decir, acuerdos para entendernos. Entonces, alguien dijo que solo había una inteligencia y tú eres tonto y se ha acabado en nuestros tiempos jóvenes, ¿no? Pero luego llegó Gardner y dijo, no, de eso nada. Existe la inteligencia naturista, existe la inteligencia musical y, bueno, esto sigue avanzando y ahora yo tengo un libro de inteligencia holística, por ejemplo, en mis manos. Y hay de todo tipo. Eso significa que primero tenemos que entender que tenemos diferentes capacidades, por responderte a ti, Antonio. Y si utilizas las diferentes capacidades como la emocional, la racional también, al final tienes herramientas que las tienes que combinar y utilizarlas y mejorarlas las que sean necesarias. Me callo aquí por si quiere aportar también algún compañero. Y yo estoy de acuerdo, si me permites, Juan. Sí, claro. Totalmente de acuerdo contigo, Quique, gracias por la luz que nos estás dando, y la apertura. Y la pregunta que dice Antonio, yo añadiría, que fíjate, yo la palabra inteligencia la voy a quitar. Yo ya hace tiempo que ya no la quiero, porque está cargada de un clasismo brutal a nivel social, en donde este es tonto o este es listo. No quiero esto. Si te das cuenta, o por lo menos digo quiero con toda la humildad, o sea, vamos a ver. Pero la cuestión es que, fíjate, más que inteligencia, yo ya me gustaría más en ponernos en las actitudes con C o aptitudes con P para poder desarrollar un nivel de conciencia. Entonces sería como que dejamos la inteligencia y toda la carga semántica y psicolingüística que tiene la palabra inteligencia y nos atrevemos a poder decir cuál es el nivel de apertura, de conciencia que tiene esta persona hacia la música, hacia el amor, hacia la respiración, como decía Tomás, hacia el trabajo, porque hay muchas personas que dicen, mira, es que no es coloquialmente, claro, como desde el colegio, es que esto sería como interesante hasta podernos plantear una revolución en el sentido muy, muy positivo, pedagógica, para que los niños, todos los padres y todas las personas pudiéramos tener la idea de que no es inteligencia, sino que este niño o esta niña está más conectado con el mundo, por decirlo así, de los animales, el mundo de las músicas, el mundo del color,
la conexión de lo divino, es decir, lo divino y nuestra divinidad está manifestado de muchas maneras en nuestro ser interior, y en la medida que podríamos poder llamar a eso inteligente es la actitud o actitud que tiene esa persona para conectar con los distintos niveles de conciencia que le pone en contacto con las muchas maneras de conectar con nuestro ser. Es decir, yo creo que en esta nueva era en la que, no sé si estaréis de acuerdo, pero es obvio que la pandemia es, para mí, por lo menos, una gran excusa, jorobada excusa, pero bueno, es una excusa, entre otras, para poder subir el nivel de frecuencia de no solo del planeta Tierra, sino de todos los que le habitamos, incluido el reino animal, el reino mineral, el agua, animales, cetáceos, la ameba, el protozoo, nosotros, etc. Por lo tanto, si pudiéramos dejar ya la palabra inteligencia y decir, ¿y qué actitudes tienes? ¿Y qué aptitudes tienes? ¿Y qué con C y con P? ¿Y qué conexiones? ¿Y qué nivel de conciencia? En el sentido de respetarnos y poder integrar como todo uno, haríamos un todo de amor bastante importante en el desarrollo, ¿no? Y a partir de ahí no quita ni que hubiera esos apegos, porque curiosamente vamos a llegar un poco a que gracias al apego es el gran nudo gordiano para luego poder irnos desarrollando. Pero efectivamente, lo de las inteligencias que estaba preguntando, yo psicolingüísticamente ya preferiría, o por lo menos con los pacientes o amigos o personas o conmigo misma, me doy cuenta que este chico con lo inteligente que es para esto y lo tonto que es para lo otro. No, es que tiene unas actitudes para esto y ha conectado con su corazón más con esto que con lo otro. Entonces, qué importante es que formamos parte de un todo y desde esa actitud, tu nivel de conciencia me va a ayudar a mí o yo voy a ayudar a que el nivel de conciencia y el propósito de vida de cada uno pueda agrandarse más, tanto desde el campo físico, cuántico, psíquico, espiritual y por supuesto neurológico. Si es que todo es lo mismo. Claro. Si me permites, Juan, sí, Tomás. Solo un añadido. Sí, ¿O va a hablar Tomás? No, igual. Le damos ahora paso a Tomás. Sí. Solo una cosa, porque me ha encantado, Teresa, esto que estás diciendo de vamos a quitar ya las barreras de como palabras como la palabra inteligencia, porque es verdad que tienen muchas connotaciones, muchas de las palabras, y de hecho el lenguaje académico está lleno a tope, y no somos conscientes de que solo con ese lenguaje, solo con el hecho de tener notas, lo que estamos creando es ayudar y potenciar ese apego. Y simplemente quería subrayar cómo si empezamos a cambiar las fórmulas de lenguaje con las que solemos hablar, que eso lo solemos hacer los que ya vamos tomando una cierta conciencia, ya hay un cambio. A mí me interesa mucho el lenguaje, porque el lenguaje, lo decíamos antes, y las teorías son acuerdos, no son realidades, son acuerdos. Y no somos, yo creo, lo suficientemente conscientes como sociedad, posiblemente en este programa tan maravilloso, sí, y los que estamos, de que los acuerdos que hemos llegado muchas veces y que son mayoritarios nos están limitando. Entonces, me encantará seguir hablando con Teresa, con Tomás y, por supuesto, con todo el equipo para que empecemos a hablar, porque si no llegamos a acuerdos nosotros y empezamos a plantearlo a la gente que tenemos alrededor, al final estamos luchando contra un monstruo, un sistema monstruo que está creando diferencias constantes, ¿verdad, Teresa? Total. Totalmente de acuerdo. Por eso decía, habrá que hacer la revolución pedagógica de nuestro niño interior y de los demás niños que están naciendo y lo que están por venir. Donde no haya ese clasismo porque se le dan mejor las matemáticas pero es tonto para el inglés. No. Sencillamente es sus actitudes y dónde está ese nivel de conciencia. Porque además hay una cosa muy importante y ya me lío, perdón que no dejo hablar. Tomás, quería dejar ahí una cosa muy importante, es el nivel de la conexión está relacionado directa y proporcionalmente con el apego y el desapego, nada más. Hasta ahí. Qué bien. La evolución del amor, revolución o evolución del amor, le llamo yo. Ahí está, qué bien. En función de la conexión o la capacidad de conexión, y ahí lo dejo. ¿Y qué es conexión? Luego ya hablaríamos, pero bueno. A ver, Tomás, pon la guinda. Yo es que la palabra, como dice Teresa, tampoco me gusta mucho. Porque ¿quién eres tú o quién?
¿quién te ha dado a ti el poder para decir quién es listo, quién es tonto y quién es más para acá y quién es más para allá? El problema es que tenemos una sociedad, por llamarlo de alguna manera, sean gobiernos, sean religiones, sean sistemas educativos, que quieren encasillarnos en ciertas maneras. Entonces, tú haces una cosa, lo haces bien, tú eres especialista en eso, sea poner ladrillos, sea hacer un hoyo en el suelo, sea tirarte en paracaídas. Cada persona somos diferente, cada persona somos un mundo, cada persona venimos de un mundo distinto, por llamarlo de alguna manera, porque cada uno tenemos unos padres, unos abuelos, unos bisabuelos, y cada uno pues vamos a ser de una manera. Entonces, ¿quién eres tú para decir quién es listo, quién es tonto, quién tú aquí, tú allá? Cada uno vamos a tener unas habilidades, como te he dicho. Entonces, cada uno pues valdremos para una cosa y seremos inteligentes, muy inteligentes en lo que hagamos. Y cada uno pues hará una cosa. Todos nos servimos para la misma, porque no todos no somos iguales. Qué bueno todo lo que está saliendo esta noche, ¿verdad, Antonio? Sí, además es cierto, yo por lo menos corregiré lo de inteligencia a partir de este momento, porque creo que es importante que ese tema, como bien decíais, el lenguaje es importante para nosotros mismos y también para los demás, ¿no? Para compartir ese tipo de cuestiones, ¿no? Así que muchas gracias, chicos. Sí. Bueno, yo creo que efectivamente tenemos que ir cambiando, transformando nuestro lenguaje o creando, como tú muy bien has dicho, Teresa, Quique y Tomás, esa nueva forma, esa revolución. Pero ya no solamente en nuestros lenguajes, porque también nuestro lenguaje repercute en nuestra vibración personal, ¿no? Y efectivamente vamos a poder compartir con los demás con una vibración completamente distinta, ¿no? Que yo creo que exactamente esa nueva humanidad que en estos momentos se está creando o estamos sembrando un poco entre todos, por lo menos entre todos los que somos conscientes de la situación presente, sabemos que esa nueva humanidad, en el momento en que coja fuerza, será con una vibración completamente distinta a la que en estos momentos se ha llegado la Tierra o la humanidad en sí y esa Tierra que en estos momentos también a nivel de naturaleza que tanto nos ocupa y nos preocupa será una forma completamente distinta, ¿no? Y efectivamente el tema del lenguaje y la repercusión nosotros con esa vibración será un punto de partida para esa nueva humanidad. Teresa, entonces, hablando de la dependencia, tal vez el apego sea bueno mientras no sea dependiente. Bueno, el apego en sí es dependencia. Lo que pasa es que tendríamos que ver cuando el apego ha cumplido ya su función, pero el apegado, por decirlo de alguna manera, no se suelta. No puede desapegarse. ¿Por qué? Pues porque o bien tampoco ha habido un desarrollo psicolingüístico como para poder generar un sistema simbólico, no solamente a nivel neurológico, sino también el sistema simbólico que se da en el proceso psíquico, sino también porque, o sea, el apego es sano hasta que el desapego ya no tiene, o sea, hasta que el apego ya no tiene función de seguir siendo. Entonces, ahí están los límites de cuando es sano y cuando no es tan sano, sino que la persona se queda ahí enrocada, enquistada, para no poder evolucionar ni ayudar a evolucionar a los demás. Entonces, ahí es cuando hay que intervenir desde la terapia X. No me voy a meter en ninguna. Yo me voy a meter en la que sé hacer y lo que mejor se hace, pero no porque crea que sea la mejor, sino porque es lo que mejor yo puedo ofrecer. Pero ahí es donde tiene que intervenir un buen terapeuta, un buen guía, para poder ayudar a la persona a dar ese salto, porque si cuando ya el apego ha cumplido su función sana, sigue transformándose y sigue estando ahí como algo tóxico con la función, con las personas que ya tienen por supuesto, siguen creyendo que tienen una carencia cuando a lo mejor no la tienen, siguen creyendo que tienen una gran dependencia porque ellos solos no podrían, o siguen, me repito un poquito lo que decía antes,
o siguen generando o creyendo que lo bueno está fuera y no está dentro de uno mismo. Entonces, cuando está más o menos con una serie de malos entendidos, como estos 3 que he dicho, pero hay tropecientos mil más, es cuando ya no es bueno el apego. Para responderte de una manera práctica y concreta a lo que tú dices. Ya no es bueno el apego, pero no solo para la persona en sí que lo sufre, sino para todos, porque como todos somos uno, a mí me está salpicando el apego de este pesado. Por mucho que yo ponga mi escudo, me termina de alguna manera contagiando. Pero bueno, en la medida que tú lo tienes trabajado, pues no te contagia la gripe, sencillamente te salpica. Pero lo importante es que hay que hacer ver cuando ese apego se ha acabado, está caducado, por favor, y ayudar a que la persona, como antes comentaba muy al principio también Quique, que estaba haciendo un trabajo de confianza, cómo ayudar a la persona a que se autovalide, a que se escuche, a que el trabajo del narcisismo interior sea algo más expansivo hacia el amor interno y hacia que no tenga miedo que por cruzar el Rubicón, para mí el cruzar el Rubicón es una frase que una vez lo visualicé así con un paciente y desde entonces no lo he vuelto a dejar de hacer, hace años que lo repito, porque cruce usted el Rubicón, que yo enfrente estaré con la mano, pero cuando cruce el Rubicón, que se dé cuenta que lo puede cruzar nadando él, no con una barca, no nada, lo puede cruzar. Entonces, la autoconfianza tiene que ver mucho cuando la persona puede valorar la autovalidación por el derecho a existir, por la gracia de poder existir, por la gratitud de poder evolucionar y por dejar de idealizar que lo que está fuera es mejor que lo que puedes ofrecer dentro. Por eso, a partir de ahí, el desapego es cuando sería sano. Y si no, es tóxico y es enfermizo y necesita ayuda. Tomás, ¿por qué repetimos las vivencias, las situaciones, las parejas, las personas? ¿Qué ocurre? Porque tenemos algo que aprender, tenemos que desaprender. Es que eso es un poco enreversado. Por eso te lo pregunto. Porque para eso hay que ver cada caso. Esto, mucha información, y me imagino que Teresa y posiblemente Quique también lo sepa, lo vemos con fechas de nacimiento. ¿Qué vivieron o qué relación tengo realmente con mi padre, con mi madre, con mi abuelo, con mi bisabuelo, con tal? Y ver esa relación de esa pareja, ¿qué es realmente mío? Porque hay unas cositas que es que mi pareja puede ser mi hermano, puede ser mi padre, puede ser mi madre, puede ser mi abuelo. Entonces dice, fotre, yo por ejemplo tengo algunos casos, bastantes, de chicas que no se quedaban embarazadas. Y era porque estaban casadas con su hermano, con su padre o con su madre. Entonces vamos repitiendo una serie de cosas, vamos buscando, porque hemos tenido a lo mejor de niño una carencia, busco a mi madre, busco a mi padre y me caso con mi madre o con mi padre. Al decir esto, Tomás, para que la gente lo entienda, no familiarmente, no, es simbólico. Todo es simbólico. Exactamente. Todo es simbólico. ¿Qué quiere decir? Que si mi padre es del 1 de enero del año X y mi pareja es del 2 de enero del año X, pues va a ser mi padre, simplemente por esa relación de fechas. Vale. Y entonces eso nos indica de, joder, ¿qué pasa aquí? Yo no, es que me peleo, no puedo tener... ¿Eso cómo lo podemos disolver? Primero tenemos que ver cada caso individualmente. Sí. Porque hay que estudiar todo ese árbol genealógico que hay, y una vez que lo estudiamos, entonces vemos con quién tiene que cortar y de qué manera. Simplemente hay veces que incluso haciendo una cartita de despedida. Ya está. Y a veces es suficiente, otras veces no. Hay que ver si hay emociones bloqueadas, si hay sentimientos, si hay creencias, si hay otro tipo de patrón, como esto de que hacemos, ¿cómo se llama? Ahora se me ha ido. Bueno. Esto que hizo la Escarlata O'Hara.
A Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre. Un decreto, che, que no me salía. Muy bien. Si hacemos decretos, entonces esos decretos hay veces que nunca voy a volver a estar con un hombre. Pues posiblemente no vayas a estar nunca con un hombre, porque tú ya has hecho un decreto. Hay que ver si hay algún decreto, hay que ver qué cosas hay escondidas. Una vez que las averiguamos, las eliminamos y vamos, los resultados pueden ser espectaculares. Sí, sí, sí. Quique, esa seguridad nosotros mismos que tanto necesitamos, ¿cómo podemos empezar a hacer un trabajo con nosotros mismos desde por la mañana? ¿Hay alguna fórmula que nos vaya a dar esa seguridad que tanto necesitamos? ¿O que tanto necesita la gente en general? Si quieres un tip rápido, acaba de decir Tomás, precisamente, porque un decreto tiene el mismo poder en negativo que en positivo, es decir, es muy sencillo. Y lo has estado hablando tú antes, bueno, lo hemos hablado todos, de la importancia del lenguaje. Si venimos de lenguajes que son de apego y queremos ir a lenguajes que nos acerquen al desapego, pues justo ya estamos dando unas instrucciones. Lo voy a explicar por si la gente lo quiere con detalle. Yo por la mañana tengo que utilizar un decreto, utilizando el término de Tomás, que al repetirlo sistemáticamente, yo suelo contar, porque yo los enseño también de otra manera, desde, ya sabemos que hemos hablado y me imagino que si no habéis entrevistado no tardaréis a Juan Cayuela, porque como no he visto todos los programas, me imagino que sí, ¿no? Sí, ¿no, sí, Juan? sí. Vale, y él con Bioconsciencia pues trabaja este tema de los audios que tú vas a escuchar y en este caso también los puedes hacer mentalmente. Pero imagínate que si yo todos los días en la etapa de apego yo tengo pensamientos, nada más levantarme, que son decretos negativos en los que estoy diciendo, vaya día que me espera, voy a sufrir por aquí, voy a sufrir por allá. Si empezamos utilizando un decreto en forma de audio o pensamientos, o leído, como yo quiera, en el que estoy diciendo, vaya un día fantástico que me espera, maravilloso, en el que yo soy el protagonista, la protagonista, que voy a poner todo mi cariño, todo mi amor, para que todo lo que me encuentre se va a encontrar una maravilla y me va a facilitar todo lo que yo le pida o todo lo que sea en la relación que ocurra. Entonces, eso, que es una fórmula, que la que acabo de decir, si solo pensar una cosa, para también los que nos están escuchando, si en vez de los pensamientos de apego, todos los días repito eso durante una semana, 21 días, 3 meses, y así va pasando el tiempo, he cambiado mi forma de pensar nada más despertarme, cuando posiblemente el despertar, que por eso muy, muy bien traído, Juan, es el momento clave en el que tu mente, que viene del mundo de los sueños, el mundo de la magia, el mundo también del inconsciente, se pone en marcha, pero se está organizando según si has descansado, según todo lo que traes de atrás, de bagaje que lo llevas tú ahí fluyendo durante años, y al final lo que estás haciendo es unir ese continuo proyectar unas frases distintas para tu vida, más todo lo que vayas a hacer después que vaya en el mismo sentido. Me vuelvo a tocar el tema holístico, ya que soy naturópata de profesión. Es decir, voy a comer alimentos que me van a sentar de maravilla, voy a hacer ejercicios que me van a sentar de maravilla. Si la meditación está en mi camino, la utilizo. Y una última cosa, porque ya que hemos hablado de inteligencia, voy a abrir yo aquí otro melón, y es el de la inteligencia social. Resulta que es muy importante también que empecemos a relacionarnos con personas que tengan, como soléis decir vosotros, la misma frecuencia. Yo le llamo hermanos de emociones, porque ya solemos llamar como familia espiritual, sin darnos cuenta que es cierto que para los que tienen esas creencias y esas capacidades sí hay una familia espiritual, pero también hay una familia emocional, es decir, personas que sienten que la vida de apego de la que venimos, eso no funciona. Y quiero hablar con personas que no se dejen llevar por ese lenguaje. Y cuando empezamos a relacionarnos y crear una comunidad, a mí me parece esto súper importante. Y vosotros, Antonio y Juan, lo estáis haciendo con este programa. Es decir, una comunidad de personas
que al hablar el mismo lenguaje del equilibrio, que es como me gusta llamarle a mí, porque no es ni del bien ni del mal, como muy bien estábamos hablando al principio, sin crear polaridad, equilibrio. Al final te estás dando cuenta que tú estás trabajándote, te estás rodeando de gente que se está trabajando o por lo menos lo desean y ya tienen las ganas. Y al final lo que vamos a construir, de nuevo me vengo, como decíamos Teresa, a la evolución del amor, reevolución del amor. Qué interesante. Teresa, entonces, hablando del amor, que sabes que para mí también es una energía importantísima, si verdaderamente nos amáramos o aprendiéramos a amarnos, ¿desearíamos el desapego? ¿Seríamos más libres? Claro. Eso desde luego. Yo pienso, no solo que lo pienso, lo siento en afirmativo que es así. Ahora, aquí la cuestión es que, ¿a qué se le llama amor para que pueda hacer un desapego correcto? Porque si le vamos a llamar amor a yo hago lo que quiero, estoy muy contenta con esto, obviamente nosotros, los que estamos ahora mismo aquí, tengo clarísimo, no os conozco a fondo, pero por vibración sé que esto ya huelga decirlo, sí. Está claro, ¿no? Pero muchas veces tenemos, en ese trabajo de transmitir, hemos de aclarar que el amarse a sí mismo no tiene nada que ver ni con egoísmo, no tiene que ver con que todo esto es para mí, ni tiene que ver con individualismo, todo lo contrario. El amarse a uno mismo tiene que ver con darse todo lo mejor a uno para dar lo mejor de ti a los demás, con lo cual subimos la calidad de todo para arriba, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, el amor, por supuesto, es la herramienta básica y necesaria para que todo el tema del apego pueda transformarse, porque como habíamos partido de la base que el apego en sí no es algo patológico, sino algo necesario, ese nudo gordiano, prácticamente para que pueda ascender o elevarse una evolución satisfactoria, pues lógicamente el amor es una de las herramientas, no una, es la herramienta esencial, única y universal para que ese apego, de hecho estaba antes comentando, es mejor que empecemos a amar el apego y no pelearnos tanto con el apego, porque entonces tenemos dependencia a la lucha contra el apego, con lo cual estamos generando lo que se le llama una iatrogenia y una hipocresía y un doble lenguaje y un doble mensaje, con lo cual entramos en una psicolingüística interna neurótica. Pero bueno, por no desviarme en lo que son la psicolingüística y la que tú me has dicho, el amor, por supuesto, es la única arma, que no es un arma, valga la redundancia, es la vía claves mayor para que el sí. apego tóxico y las carencias y las dependencias se puedan ir eliminando. Porque el amor es comprensión, empatía y entender por qué. Sí, tal vez, Tomás, para saber que ese amor no viene del ego, ¿sería la señal que no hay dolor? Sí, me encuentro con muchos casos que la verdad es que, bueno, a lo mejor es porque tienen que ser así. Si no, si estarían bien, no vendrían, ¿no? La gente se quiere muy poquito. Se quiere muy poquito, muy poquito. Y el problema es que no saben que no se quieren. Ahí. Ese es el problema. Es que no saben que no se quieren. Ellos creen que se quieren. Ese sí que es tela. Y cuando empiezas a decirle, mira, empieza a trabajar esto, empieza a cambiar las creencias, empieza a repetirte esto por la mañana, por la noche, si puede al mediodía mejor. Y cuando vas viendo que el que lo va trabajando ve unos cambios en sí mismo y una evolución que dice, joder, pues, ¿qué ha pasado aquí? Porque ya te digo, es que hay muy poquita gente que se quiere. Muy poquita. Entonces, tenemos que trabajarnos mucho.
Tenemos que eliminar y quitar el historial este que se forma en los ordenadores, en los móviles, también lo tenemos nosotros. Tenemos que limpiar ese historial de todo lo que ha pasado en nuestra vida, de todo lo que vivieron también esos antepasados. Hay que ver con qué es lo que hay que cortar, con qué es lo que hay que quitar. Y una vez que lo limpias, empiezas a amarte. Y cuando empiezas a amarte, toda tu vida puede ir cambiando. Importante. Siempre a nivel de pareja, a nivel de dinero, a nivel de trabajo, amas lo que quieres, es importante. Cuando una persona empieza que no amo mi trabajo, o se cierra el chiringuito o vas a la calle. Y dices, es que no tienes que me han tirado a la calle, ahora cuando más me hacía falta, ya, pero es que tú querías trabajar. No, pues entonces, quiérete, quiere lo que haces, ama lo que haces. Muy bien. Qué importante. Quique, verdaderamente, bueno, Tomás ha dicho una palabra para mí importantísima, ¿no? Aparte del quererse y sentirse libre, la limpieza. Yo creo que estamos los cinco y lo creo que bastantes personas que nos están escuchando, que en este momento se está produciendo una limpieza a nivel de la naturaleza, una limpieza a nivel de sociedad y una limpieza a nivel de corazón, ¿no? Entonces, Quique, mi pregunta para ti ¿cómo podemos hacer esa limpieza de una forma no tan brusca o tan dramática? ¿Cómo podemos hacerlo de una forma más natural? Pues es que se está hablando y además me ha gustado mucho. Estáis hablando de amor, estáis hablando de la importancia del amor, pero comentó Teresa una cosa que creo que viene al caso para la limpieza y es el apego que a veces tenemos a estar lejos a estar lejos del apego, exactamente. Creo que era algo así con lo que decía, ¿verdad, Teresa? Es decir, que a veces no somos conscientes que convertimos, también por ese lenguaje, en lucha el alejarnos de nuestra historia. Y como están contando los compañeros, en esa historia, cuando la persona descubre esa historia, por ejemplo, la que estaba contando Tomás, de una persona que no se ama y descubre en un momento dado del trabajo que, pues es verdad, yo no me estoy amando. Y en ese momento, si conseguimos que en vez de convertirse en una lucha para salir corriendo de ahí, sino que te ames en ese momento tal y como eres, porque eso es lo más importante. ¿Alguien de los que estamos aquí somos ya perfectos? Por lo tanto, el futuro que nos espera, como no sea que de pronto nos convirtamos en un Dios, vamos a seguir mejorando, pero con unas imperfecciones naturales como seres humanos que somos. Entonces, si amamos durante todo el proceso todo lo que vamos descubriendo, literalmente, como me estás pidiendo, Juan, se limpia. Porque amas también a lo que vas dejando detrás. De hecho, voy a llegar más lejos. No solamente tienes que amarlo pensando que lo dejas detrás, sino que tienes que amarlo porque te ha ayudado a llegar a donde estás. Eso es una de las cosas más bonitas que se le puede decir a una persona cuando le dices que la amas, ¿no? Y te habla de eso. No, a mí que tengo estos problemas y tal, estos defectos. Y no, precisamente lo que te quiero decir es que gracias a tus defectos, lo que tú llamas tus defectos, estás aquí como eres hoy. Así que yo le doy las gracias a la madre que te parió, al padre también, ya que estamos, y a tus defectos, porque con todo ese lote lo que estamos haciendo es una limpieza. Entonces, es muy importante que en el amor metamos todo lo que hemos considerado negativo. Y pongo de nuevo las comillas para quitarlo de la palabra negativo. No, es lo que me ha traído la historia de mi familia, mi propia historia, la sociedad como está. Todo el mundo no para de quejarse, pero si esa sociedad nos está diciendo todo el tiempo lo que hay y qué podemos hacer con todo eso, pues vamos a observarlo, vamos a acercarnos con cariño. De hecho, una de las cosas precisamente que se hacen también como limpieza es ese trabajo de introspección de todo lo que tú durante mucho tiempo te ha traído hasta aquí, física, mental, emocional, energéticamente, socialmente, y al final tenerlo siempre en cuenta como una parte tuya valiosa. Entonces en ese momento se produce una limpieza. Una de las cosas, por ejemplo, que me enseñó a mi Juan Cayola precisamente,
era el hecho de que todos nos estamos limpiando y aseando a diario, ¿no? En el baño, vamos también a todo lo que nos sobra de la alimentación, echarlo. Pero no somos conscientes de que todos los días tenemos que liberarnos de esos pensamientos que muchas veces son negativos. Pero me parece que hoy hemos dado con una cosa muy interesante, que en vez de quitarlos rechazándolos, los vamos a quitar amándolos también. Esto puede sonar muy revolucionario, pero así termino diciendo, pero no estábamos hablando de la reevolución del amor. Evoluciona, efectivamente. Antonio, ¿tenemos preguntas? Bueno, hay muchas preguntas, muchos comentarios, muchas personas que siempre coinciden todos y con lo que estáis diciendo, con lo cual es maravilloso porque están como muy contentos, ¿no? En el tema este de aptitud, inteligencia y aptitud con C o aptitud con P, la verdad es que ha sido pues todo un descubrimiento porque el hecho de compartirlo ha supuesto para algunas personas como una especie de shock, ¿no? Porque lo han cambiado un poco ese concepto, ¿no? Hemos hablado, no sé si recuerdas, Juan, que nosotros hicimos en junio, hicimos un programa sobre aptitud y actitud, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. Hicimos, o sea, con lo cual, pero bueno, siempre es importante el hecho de recalcar un poco sobre esos temas, porque de esa manera, bueno, la audiencia afortunadamente se ha multiplicado desde entonces para acá y compartir este tipo de conceptos siempre son interesantes, ¿no? Sí, sí. La verdad es que ser parte de esa reevolución, cada vez, Quique, Teresa, Tomás, somos más conscientes de que desde la humildad, es decir, desde el ser, el que seamos cada vez aportando cada vez más, poniendo en contacto con todos vosotros y que a través de Espiritualidad Tomando Tierra podamos transmitir no solamente conocimiento, sino que esa energía de unión. Bueno, lo que estamos aprendiendo es impresionante, ¿no? Yo creo que es esa base de esa nueva humanidad que en este momento ya es un hecho real y que se está produciendo. Así que, de verdad que gracias. Sí, Teresa. Sí, Teresa, ¿querías decir algo? No, estaba escuchando. Sí, sí, sí. Muy bien. Estamos terminando ya, pero ¿se nos ha quedado algo en el tintero que os gustaría hablar del tema y no lo hemos tocado? Teresa, por ejemplo. A ver, en el tintero se nos habrá quedado a todos muchas cosas, pero creo que hemos hecho un abordaje hasta psicolingüístico del apego, ¿no? Entonces, del apego, de las carencias y de la dependencia emocional. Quizá a lo mejor lo que podríamos, o a mí se me ocurre poder dejar claro, es que vamos a ver, bajar un poco el miedo y el nivel de ansiedad que tienen las personas y la fobia que tienen las personas ante las dependencias. Es decir, no estoy haciendo una apología de sigue siendo dependiente, no, sino que las dependencias son como una bisagra muy sutil y muy importante entre el mundo inconsciente, el mundo consciente y las normas sociales. Por lo tanto, a veces ciertas dependencias nos lleva tiempo a eliminarlas. Puede ser una dependencia, como antes comentaba Kiko, a sustancias, pero también puede ser una dependencia a pensar de una determinada manera. Puede ser dependencia a personas, ojo, y puede ser dependencia al trabajo, puede ser dependencia a inclusive tener la dependencia a la vaguería. Es decir, hay muchas dependencias, pero lo que sí quería dejar claro es que las dependencias afectivas están ahí por algo y que a la hora de eliminarlas hay que transformarlas porque tienen una energía en sí, por lo cual la persona está subsistiendo y está haciendo un apuntalamiento no solo del mundo psíquico, sino del mundo espiritual. De tal manera que si las eliminamos, que es imposible eliminarlas así de cuajo, tiene un proceso, pero si conseguimos que esa transformación de esas dependencias afectivas puedan pasar a otra forma de conducta o otra forma de estar, de sentir, que al fin y al cabo la transformación es una manera de amor a uno mismo, sería fantástico. Pero lo que sí quería dejar
Claro, es que las personas que en este momento sean conscientes de una dependencia al tema que sea o a la persona que sea, que no tengan miedo. Que si está eso ahí es porque está cumpliendo también una función. Y que con mucho mimo, con mucho amor y a la vez con una gran actitud de generosidad se va a ir pudiendo transformar. Porque si las arrancamos de cuajo puede ser que sustituyamos una dependencia por otra, o cuando insistamos que tienes que dejar de ser dependiente de esto y lo otro, las personas pueden enloquecer porque no están todavía preparadas para esa transformación. Y más de una vez hemos visto muchas personas, no solo en consulta, sino por la calle, que dejé o aparentemente me forcé para dejar de tener esa dependencia a cambio de un vacío. Por lo tanto, para poder dejar una dependencia, el guía o el terapeuta tiene que ayudar sutilmente a esa persona a que dejo la dependencia a cambio de algo más sano para mí. Tiene que haber un a cambio de. No se puede dejar una dependencia y encontrarte que te vas a tirar a un vacío o una piscina. No se puede, porque las personas pueden generar lo que llamamos una iatrogenia crónica, o traducido de una manera coloquial, a una enfermedad o a otro tipo de dependencia o a una locura o a un brote psicótico. Hasta ahí lo dejo. Entonces, las dependencias tienen que transformarse con bastante amor y con bastante comprensión y entendiendo que es una transformación que viene de dentro a fuera, no de fuera a adentro. Adentro, muy bien. Tomás. Yo la dependencia habría que ver si realmente me hace daño o si le hago daño. Si ni hago ni me hacen, no sé. Habría que ver esa dependencia, porque si realmente eso, si no me hace nada, si no me produce nada, pues a lo mejor será una dependencia sana, porque tampoco habría por qué quitarla, si no me causa ningún tipo de problema. Si le estoy causando pues un problema a mi pareja o a mi padre, mi madre, a quien sea, entonces sí que habría que ver qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que hay que reformar. Pero si no, yo me preguntaría eso, si molesta o si hace daño. Muy bien. Quique, ¿se nos ha quedado algo más que te gustaría compartir antes de terminar? Para mí hay algo muy importante, porque más que nada porque es actual ahora mismo, y que creo que este momento, este espacio, y decirlo porque precisamente en el mundo de las personas que están en el autoconocimiento, en el crecimiento personal, en las terapias naturales, etcétera, creo que está ocurriendo ahora un apego terrible que está ocurriendo en toda la sociedad en general, pero me llama la atención que ocurre igualmente en las personas que se supone que deben de tener ya una cierta perspectiva ante los apegos. Y es el apego a que ocurran soluciones, como por ejemplo ahora que está el tema de las vacunas que van a hacerse para el COVID, etcétera, etcétera, y hay mucha crítica. El apego es a la crítica destructiva. Si estamos hablando de amor y otra persona en un momento dado no está de acuerdo contigo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que enfrentar o confrontar. Tenemos que entrar en un conflicto o tenemos que entrar en un diálogo. Y el diálogo tiene unas reglas. Si no cumplimos esas reglas del diálogo, que son la empatía y la asertividad, al final no está habiendo un diálogo, están habiendo monólogos cruzados en los que se supone que estamos hablando. Y lo estamos viendo en las redes, lo estamos viendo en la televisión. Y hay muchos grupos que se están creando y para mí no estoy de acuerdo con cómo lo están planteando, aunque en algunas cosas pueda estar de acuerdo, por una sencilla razón. Están creando más conflictos. Si ya hay conflictos, ellos crean más conflictos. Y es por el enfrentamiento. Si no entendemos la asertividad y la empatía, si no entendemos que nosotros tenemos que comprender cómo una persona ha llegado a ese sitio y desde ahí dialogar, no desde el enfrentamiento y la oposición. Y está ocurriendo sistemáticamente. Entonces, eso es un apego tremendo, porque eso significa que si lo estás viviendo socialmente, es que lo estás viviendo en tu vida personal, con tu familia, en tu trabajo y en ti. Otra frase muy buena para terminarlo de
de Juan Cayuela, que como veis le tengo muchísimo aprecio. Yo también. Es, si hay muchas guerras en el mundo, si hay batallas, si hay luchas, todos los que estamos aquí y todas las personas que nos están escuchando, ¿qué querrían? ¿Que siguieran o que parasen? Está claro, es una pregunta que todos la tenemos respondida. Pero, ¿y si sabes que esas guerras se han iniciado dentro de ti? ¿Qué es lo que vas a hacer al respecto? Y eso creo que es la clave, ¿no? La humildad que tú, Juan, comentaste antes. Si realmente queremos avanzar, tendremos que ver realmente qué hay en el camino que no nos deja avanzar dentro de nosotros. Y ese apego a que los demás deban de cambiar, me parece que es ahora mismo, se ha destapado, está desbocado y se paraliza en el momento que una persona está en darse cuenta de que yo me equivoco tanto como cualquiera. Y si yo me equivoco como los demás, al que tengo delante le tengo que por lo menos apreciar que si en un momento dado yo estoy en desacuerdo con mi criterio válido o no válido, al final tengo que acercarme como me gustaría que se acercaran a mí. ¿Y cómo me gustaría que se acercaran a mí? Pues lo estamos hablando todo el rato. Con amor. Con amor, qué bueno. No, chicos, yo para concluir quiero deciros un par de cosas. Una, en primer lugar, que hay muchas personas que nos han dicho que hay que repetirlo, que hay que repetir sí o sí, eso es lo que dicen. Y por otra parte, también, Juan, quiero hacer una pequeña reflexión que no he hecho hasta ahora, porque me he dado cuenta ahora mismo, sí. Lo pensaba decir antes que hablara, ¿no? Sí. Que es un poco el grandísimo respeto que he notado siempre en estos programas, donde las personas se respetan profundamente en los turnos, no se interrumpen, y eso es algo muy de agradecer, muy de agradecer. Lo que no suele pasar casi siempre pues, en las tertulias denominadas políticas, que siempre es un caos, eso increíble. Y yo, por tanto, quiero agradeceros a vosotros y al resto de las personas que han participado, que esa circunstancia, ¿no? El respeto absoluto que tenéis todos hacia todos, y eso es maravilloso. Gracias. Sí, Antonio, ¿qué tenemos este fin de semana? Bueno, pues tenemos este fin de semana un congreso online de espiritualidad tomando tierra, y bueno, con 11 ponentes maravillosos. Tú también estás. Sí. Hablaremos de Ho'oponopono, hablaremos de método es posible, hablaremos de cómo ver a las mascotas, cómo ver, bueno, muchas cosas. Así que todavía tenéis la oportunidad de participar y de ver y de estar inscrito en ese congreso. Y además tenemos un 2x1, ¿no? Un 2x1, efectivamente, aprovechando el Black Friday. Sí, y mañana hablaremos sobre hipnosis. Creo que alguien ha hablado antes de hipnosis también, y por tanto mañana hablaremos sobre hipnosis, ¿no? Bueno, como siempre, temas diferentes con personas maravillosas siempre. A todos, muchas gracias. Muy bien. Gracias. Pues si a alguien le interesa lo del congreso, se pueden poner en contacto con nosotros, pues bien por Facebook o mandando un email a palamarescuela@gmail.com. Y bueno, una noche más maravillosa. La verdad es que yo creo que todo lo que al final tocamos con amor o lo hacemos con amor siempre sirve, ¿no? Siempre nos sirve a nosotros y siempre sirve a los demás. Así que no iros, vamos a terminar en Facebook y vamos a terminar en Zoom. Y gracias por ese gran amor que sois y que transmitís. Gracias. Chicos.